Contenido: la crisis del 29, estalinismo, nazismo y otros regímenes. La crisis del 29. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos gozó de una prosperidad económica sin precedentes. El crecimiento económico favoreció el empleo y la producción, haciendo así de Estados Unidos la principal potencia exportadora en el mundo. La prosperidad que se gozaba en Estados Unidos llegó a su fin el 24 de octubre de 1929, mejor conocido como el Jueves Negro. La bolsa de valores de Nueva York cayó, la economía americana quedó en ruina y seguiría así por los siguientes años. Las causas de esta depresión son diversas, pero se identifican principalmente tres. 1. Sobreproducción interna. 2. Acumulación de capital en algunas cuantas personas, lo cual hacía a la economía dependiente de sus inversiones. 3. La recuperación económica de los países europeos afectados por la guerra, que entraron en competencia con la hasta entonces hegemonía americana. A partir de este evento se sufrieron graves consecuencias, como la quiebra de los bancos, la caída de las exportaciones, el desempleo y el crecimiento constante de la deuda. No fue hasta el año de 1932 que el presidente Franklin Delano Roosevelt llevó a cabo una serie de políticas intervencionistas del Estado que se conocen como el New Deal, lo que en español significa el nuevo trato. Estas políticas otorgaban al Estado un mayor papel en cuanto al gasto público, habría más intervención del Estado en el mercado y se otorgaría un amplio presupuesto al desempleo, entre otras cosas. Las políticas de Roosevelt sorprendían en Estados Unidos si consideramos la tendencia liberal de sus gobiernos, pero independientemente de esto, la recuperación de la economía americana no aceleró el paso, y no fue hasta que reapareció la industria militar, debido a los inminentes conflictos bélicos, que la economía recuperó su antigua vitalidad. El estalinismo. A partir de la Revolución Rusa, la Unión Soviética instauró un nuevo modelo político y económico sin precedentes en la historia. El experimento socialista que se llevó a cabo hizo de un país con un tremendo atraso industrial a ser una de las principales potencias europeas. Como secretario general, Joseph Stalin instauró un modelo económico que se caracterizó por un eficiente proceso de industrialización, productividad y militarización, pero a través de un sistema sumamente autoritario. Se nacionalizó la banca, el transporte y muchas otras industrias que en pocos años incrementaron de manera considerable la producción soviética. Para esto, el poder que Stalin ejerció sobre el Partido Comunista y la población fue brutal. Alcanzó la hegemonía del poder de la burocracia a través de la conocida purga, que constaba de persecuciones y represiones a enemigos políticos. El dominio que ejerció a través del espionaje y la propaganda hicieron de Stalin un temido líder que solo dejó el poder poco antes de su muerte. Miles de personas sufrieron con el exilio y la muerte durante este régimen, cuya influencia llegó a países lejanos, como es el caso de México y el asesinato de León Trotsky en la Ciudad de México en Coyoacán. El estalinismo entró en conflicto con otros sistemas autoritarios, y aunque habiendo firmado con anterioridad un pacto de no agresión, entró en guerra con la Alemania nazi después de la invasión de esta a su territorio. Nazismo. A partir de la Primera Guerra Mundial y la firma de los Tratados de Versalles, Alemania vivía una situación insostenible. El descontento generalizado que se vivía era justificado debido a las severas sanciones económicas, la pobreza, el estancamiento de la economía y la inestabilidad política. Fue bajo este clima de pesimismo que el nazismo y su líder, Adolf Hitler, encontraron una tierra fértil para hacerse del poder. Después de un intento de golpe de Estado y haber pasado tiempo en la cárcel, Hitler y el Partido Nacional Socialista de Alemania fueron ganando poder político hasta llegar a ser canciller en el año de 1933. El gobierno que se instauró fue uno de corte fascista, con una gran carga nacionalista y con un racismo evidente que establecía la supremacía de la raza aria, como lo establecía el libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha. Bajo estos preceptos, el nuevo canciller llevó a cabo una campaña de exterminio de opositores políticos y minorías, trasladándolos a campos de trabajo y de muerte. Hitler inmediatamente desconoció los tratados de Versalles y reactivó la economía alemana, así como la industria armamentística y el ejército. Francia e Inglaterra veían con miedo el crecimiento del poder del régimen, que en 1938 se expandió a Austria y Checoslovaquia, y aunque intentaban frenar el avance nazi por los medios y sanciones diplomáticas, no pudieron frenar su estrategia militar, que se hizo evidente con la invasión a Polonia en 1939, dando con esto inicio a la Segunda Guerra Mundial. Otros regímenes. Además del estalinismo y el nazismo, que se conocieron por ser sumamente crueles, otros países también sufrieron de regímenes totalitarios, entre ellos el fascismo italiano, encabezado por Benito Mussolini, el franquismo español, encabezado por Francisco Franco, el militarismo japonés, encabezado por el emperador Hirohito. Hablamos de la crisis económica de Estados Unidos de 1929, que hizo que el país cayera en una depresión de la que no se pudo recuperar de manera total, sino hasta que se reactivó la industria militar. También hablamos del estalinismo y el nazismo, dos regímenes totalitarios conocidos por su brutalidad y su papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Por último, mencionamos al fascismo italiano, el franquismo español y el militarismo japonés como otros regímenes totalitarios de mediados del siglo XX.